SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la nueva financiación autonómica. El Ejecutivo plantea que las autonomías muerdan más en 3 impuestos: IRPF, IVA e impuestos especiales, que puedan gestionar algo más para que los ciudadanos puedan tener algo más en sus gobiernos autonómicos y a cambio que las diferencias entre los mejor y los peor financiados sean algo menos. Hoy esta es la nueva receta de un sistema que ha empezado a delinearse y que el gobierno dice pretende presentar definitivamente antes de que acabe la legislatura. Se presentará en enero, se ha de votar antes de que acabe el mandato de Sánchez. Hoy vamos a leer cómo queda esa tarta, qué significa para cada uno de nosotros y, sobre todo, qué viabilidad tiene en un momento en el que Bruselas y el propio gobierno admiten que la tarta va a ser más grande, que el crecimiento económico va a ser mayor. Hoy hacemos repostería económica, hoy el nuevo modelo de financiación autonómica en Hora 25 de los negocios. Este gobierno quiere reformar el modelo de financiación y así se lo hemos hecho saber al conjunto de consejeros de Hacienda. Saben que a finales del año 2021 remitimos a comunidades autónomas una propuesta para mejorar el cálculo de la población ajustada. Este es el gran anuncio económico del día. El gobierno plantea volver a trocear la tarta de la economía y repartir los trozos que se lleva cada autonomía. Lo que pudimos comprobar es que las comunidades autónomas no abandonaron sus posiciones de máximo. Lo que hoy hace el gobierno es volver a cortar esa tarta y lo plantea con 3 nuevas peculiaridades. La primera, dice ninguna tarta, ninguna comunidad se va a llevar un trozo menor. La segunda, se van a reconocer particularidades de algunas autonomías. Esto apela directamente a Cataluña. Y sobre todo, la tercera, y esta es la más importante, las comunidades autónomas podrán acceder al trozo del Estado, podrán asumir más competencias y podrán morder más en el impuesto de la renta, en el impuesto del IVA y en impuestos especiales. Esto es lo que hoy ha anunciado el gobierno. Lo hacía así María Jesús Montero. No hemos hablado en la reunión de nada que tenga que ver con nuevos impuestos. No. Está el impuesto a la banca, que es un impuesto nuevo, que evidentemente si se va a recaudar para las comunidades autónomas, tendremos que valorar su incorporación al modelo de financiación. Pero un impuesto que ya existe. Ahora, crear un impuesto es profeso. Para el modelo de financiación no hemos hablado nada. Con ese único límite, y es que lo que van a tener las autonomías es algo más del IRPF, algo más del IVA, algo más de impuestos especiales, pero no impuestos nuevos. Quizás algo de impuesto de sociedades, donde hoy no hay absolutamente nada cedido a las autonomías. Lo que tenemos hoy básicamente es, insisto, un recorte de la tarta. Una nueva porción en la que las autonomías van a poder morder algo más. El objetivo final, reducir las diferencias entre las mejor y peor financiadas, de forma que las grandes diferencias que existen, por ejemplo, a día de hoy, entre un ciudadano de Murcia y un ciudadano de Cantabria, los 2 extremos de peor y mejor financiada, se recorten. Se busca que las autonomías puedan morder más para que la diferencia entre ciudadanos pueda ser menos. Esta es la receta económica que Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Hoy ha delineado el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí, la idea del Ministerio es presentar un modelo concreto, ya con cifras y explicando bien cómo se va a rehacer ese reparto de la tarta, con el objetivo de
que las autonomías tengan más dinero y para reducir, como decías, las diferencias entre las que ahora más reciben del actual modelo de financiación y las que reciben menos. Hay que explicar que el modelo se basa en un reparto del dinero en función de distintas variables. Se tiene en cuenta desde el número de población, la edad de esa población, si hay muchos mayores o muchos niños, también la dispersión, por ejemplo, y eso da lugar a unas cifras que hacen que hay algunas comunidades que reciban más que otras por cada habitante, como ahora decías. Lo que quiere el gobierno es, por un lado, reducir estas diferencias y luego también reconocer las particularidades de los territorios, es decir, aprobar un modelo que sea aplicable a todas las comunidades, pero teniendo en cuenta que hay algunas que tienen competencias específicas que no tienen otras. La lengua es un ejemplo, o la inspección de trabajo en algunas comunidades como Cataluña. Un cóctel que el gobierno pretende que sea más justo que el actual modelo que lleva en vigor desde 2009 y que en realidad no gusta a nadie. El resultado final, con estos nuevos trozos de tarta para cada autonomía, que cada ciudadano tenga un nivel de dotación similar, menos diferente al que vivimos a fecha de hoy. A fecha de hoy, un ciudadano de Murcia recibe 2.691 euros por cabeza. Uno de Baleares recibe 3.397, casi 3.400. Hay una diferencia de 706 euros entre nacer en Murcia y nacer en Baleares. La diferencia entre ese mismo murciano, 2.691 euros por cabeza, y un cántabro que recibe 3.417 euros, es todavía mayor, son 726 euros. Así que lo que el gobierno está diciendo es: señoras autonomías, ustedes pueden morder más del trozo de tarta que hasta ahora correspondía al Estado central. Ustedes pueden recaudar más IVA, pueden recaudar algo más de IRPF, algo más de impuestos especiales, pero tienen que acortar la diferencia para los ciudadanos. Esto es lo que hoy plantea el Ejecutivo, con un calendario en esta repostería, Jordi, que vamos a meter esta receta al horno. ¿Cuándo ha de presentarse y cuándo ha de estar esto listo? Pues mira, el calendario es fácil, aplicarlo y cumplirlo no tanto, porque el calendario nos marca que en febrero se tiene que presentar la propuesta, la tiene que presentar el Ministerio ya con cifras, ya con la concreción del detalle de esta propuesta, y tendrá que hacerlo en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí ese modelo tendrá que ser debatido, votado y aprobado por las comunidades autónomas que, por lo que hemos visto hoy, de momento son algo reacias a su aprobación. Una vez superado este trámite, el siguiente sería la aprobación por Consejo de Ministros como paso previo a su llegada a las Cortes, al Congreso y al Senado, donde tiene que ser aprobado por mayoría absoluta. Este es el camino, está claro. El final no está definido cuándo llegará. Sí confía el Gobierno en que da tiempo para que sea aprobada esta reforma del modelo de financiación a lo largo de esta legislatura, e incluso la ministra María Jesús Montero es optimista y dice que se debería aprobar a lo largo del año que viene para poder empezarse a aplicar en 2027. Porque efectivamente lo que tenemos a fecha de hoy es una tarta caducada. Nuestro modelo de financiación autonómica lleva años caducado. María Jesús Montero ha pedido hoy a las autonomías del PP que le den luz verde. No sería lógico, dice, que votaran en contra. El Partido Popular, que gobierna en la gran parte del resto del territorio que no gobiernan estos partidos. Entonces todo apuntaría, si la lógica política fuera tal, que tendrían que aprobarla. Porque es bueno para ellos, es malo para mí, en el sentido de que yo me quito capacidad de gasto, pero es bueno para ellas. Si ellas Esto no es lo votan que a favor, hoy ¿por qué dice el Gobierno, y esta es la nueva receta que hoy plantea el Ejecutivo a muy grandes trazos. Más impuestos para las autonomías y menos diferencias para los ciudadanos. La reacción del Partido Popular ha sido un no, incluso antes de conocer los detalles del modelo. Una tras otra, las consejeros del Partido Popular hoy han dicho no. Lo empezaba a hacer Rocío Albert, la consejera de Economía de Madrid del Gobierno Ayuso. En el primer trimestre, pero se puede imaginar que si no lo han hecho en 7 años y medio, ahora de golpe en 2 meses y medio y sin habernos consultado y sin decidir... Lo mismo ha dicho hoy Carolina España, la consejera de Economía de Andalucía del Gobierno de Moreno Bonilla. Nos parece curioso que después de 7 años
mareando la perdiz para la reforma de un sistema de financiación donde se decía que no se podía reformar porque las comunidades autónomas del Partido Popular no nos poníamos de acuerdo. Ahora entran las prisas y parece que para enero, y la febrero única ya que estará hoy la ha sido reforma más del abierta y algo más, dispuesta al diálogo, ha sido Extremadura. Elena Manzano, su consejera, es la única que no dice no del todo y no definitivo. Hoy da un paso hacia adelante y dice que va a presentar un modelo completo, por lo tanto cumple con su deber y en este sentido pues valoración positiva. El problema es cómo se está enfocando esta reforma del sistema de financiación autonómica. El problema es hablar de entorno multilateral y cerrar su intervención sin decir prácticamente nada, hablando de que va a reconocer singularidades de determinados territorios. Esto es lo que tenemos hoy. Para que nos entiendan, esta es la nueva receta de cocina de la tarta de nuestros impuestos, cómo se reparten. ¿Por qué? Porque nuestra tarta va a repartirse, pero sobre todo va a crecer más. Esto es lo que hoy han adelantado el Gobierno central y esto es lo que ha adelantado la Comisión Europea. El Gobierno dice que mañana mismo, en Consejo de Ministros, aprobará un nuevo cuadro macroeconómico, que significa que la nueva previsión es que España crezca un 2,8% este año. Pero es que la Comisión Europea dice que va a crecer todavía más, un 2,9% este año. Décima arriba, décima abajo puede parecer insignificante, pero la Comisión Europea está diciendo que vamos a crecer 3 décimas más de lo que planteó en primavera y 6 décimas más de lo que planteó hace un año. El crecimiento en España está siendo fuerte y está siendo sostenido. Porque Bruselas dice tenemos menos exposición, casi insignificante, al comercio exterior de Estados Unidos y sobre todo porque el consumo, las familias están gastando y esto está tirando. Tanto que la previsión es que este año el paro caiga al 10,4%, pero atención a esto porque esto sería un titular histórico para España. El año que viene estaríamos en el 9,8%, en un solo dígito de paro. Las previsiones que hoy presenta Bruselas dicen que, más allá de cómo se repartan los trozos, nuestra tarta, nuestra economía, sigue creciendo. Enrique García, Bruselas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lo que hoy hace Bruselas es mejorar con mucho las previsiones económicas. Sí, la economía española será la que más crecerá este 2025 entre los principales países del euro. La Comisión Europea vuelve a mejorar sus previsiones económicas y pronostica que España cerrará el año con un crecimiento del 2,9% de su PIB, 3 décimas más de lo que había pronosticado el pasado mes de mayo. El consumo de los hogares, el buen desempeño de la inversión, un crecimiento adicional del empleo en un contexto de inmigración sostenida o el empuje de los fondos de recuperación explican que España lidere el crecimiento entre las principales economías de la zona euro, que seguirá por encima del 2% en 2026. Según los datos del Ejecutivo Comunitario, crecerá un 2,3% en 2026 y un 2% en 2027. Y aunque el crecimiento de Alemania, Francia o Italia se sitúan por debajo del 1%, en el caso de Alemania apenas un 0,2%, todas las economías van a expandirse este año y el crecimiento se acelerará en 2026. La economía de la zona euro ha resistido a los aranceles de Estados Unidos. Cerrará este año con un crecimiento del 1,3% y crecerá un 1,2% en 2026. Ya les digo que hoy estamos haciendo un programa más de repostería que de economía. Pero la metáfora de la tarta es fácilmente entendible y el reparto de estos trozos de la tarta comprensible también. A partir de aquí, noticias y a partir de aquí, ingredientes. ¿Quién ha de aportar? ¿Cuál de los cocineros ha de ser el que haga más esfuerzo? Y el Gobierno hoy ha ofrecido también un cambio de reglas para las autonomías. Todos, Gobierno central y autonomías, tienen que ajustarse el cinturón, porque existe algo conocido como objetivo de déficit. Uno no puede gastar más de lo que ingresa. Y hay límites para esto. La Comisión Europea obliga a recortar ese déficit. Ahora tendrá que quedar en el 1,5%, 1,6% en los próximos 2 años. ¿Qué ha hecho hoy el Gobierno? Decir: no se preocupen, comunidades autónomas, el esfuerzo lo va a hacer todo la Administración central. Lo que hoy les dice el Gobierno a las autonomías es: ustedes no tienen que ajustar nada, ni este año, ni el que viene, ni el siguiente.
ningún esfuerzo añadido. María Jesús Montero lo decía así. Esto significa que en todo el periodo de la senda las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo añadido para reducir su déficit. Dicho de otra forma, recaerá la consolidación fiscal al completo en la Administración General del Estado y también en la Seguridad Social. Lo que dice hoy el Gobierno es 1.500 millones extras para que las autonomías gasten, si quieren. Si no, esos 1.500 millones se los puede quedar el Estado. Si ellas no lo quieren. Si los territorios o los partidos que sustentan los gobiernos autonómicos no la quieren, esa senda, en la Administración General del Estado estamos encantados de que esa décima pase a engrosar algún otro subsector que es imprescindible para que podamos cumplir con los compromisos de Bruselas. Así que, ¿quién pone aquí el azúcar a esta tarta? El Gobierno está diciendo, nosotros ponemos más, las autonomías tienen que ajustar menos. Ha habido aquí reacción algo diferente, más silenciosa en el Partido Popular, pero muy celebrada en un territorio que es quien previsiblemente va a ser beneficiado en todo esto, Cataluña, su consellera Alicia Romero. Cataluña sale satisfecha porque hemos podido aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria en los próximos 3 años el déficit del 0,1%, que es un déficit más holgado que el que en principio teníamos previsto. Esto da un margen pues casi de 1.000 millones de euros a Cataluña en estos próximos 3 años. Hoy esta es toda nuestra receta. Ya les digo que hoy esto nos está quedando muy de cocina, así que vamos a llamar a uno de los chefs en jefe de este programa, Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Déjeme que empecemos primero por el tamaño de la tarta. Más grande, estamos diciendo 2,8, dice hoy el Gobierno, 2,9, dice hoy Bruselas. ¿La economía española sigue creciendo? Sí, sigue creciendo a buen ritmo y es una de las que más crece en toda Europa. A tenor de las propias previsiones de la Comisión Europea, yo creo que se puede contar con un crecimiento alto todavía, desde luego este año, pero también los 2 próximos. Lo que pasa es que hay que garantizar que esto siga siendo así. Para seguir con la metáfora, hace falta que la tarta siga creciendo para poder a la vez satisfacer las necesidades de las comunidades autónomas, pero también de la propia economía. Hay toda una serie de infraestructuras, de retos, por ejemplo la vivienda, el más acuciante, y para eso hace falta también recursos y por eso es tan importante que la economía siga creciendo. ¿Cómo repartimos esto? Hoy hemos oído al Gobierno decir, que las autonomías muerdan un poco más en impuestos, en el IRPF, en el IVA y en impuestos especiales, que tengan más participación para cerrar su infrafinanciación autonómica y se pueda reducir así la diferencia entre los mejor y los peor financiados. ¿Cómo lo lee? Bueno, a ver, esto no es nuevo. En cierto modo ya el IRPF ya se cedió en 50% a las comunidades autónomas, es decir, es algo ya que precede esta decisión. Yo soy un poco más escéptico en cuanto al IVA, a la cesión de IVA. Se puede ceder adicionalmente IRPF. Yo creo que no plantea una dificultad, más que desde luego para el Estado, porque si una parte de la tarta se va a las comunidades autónomas, eso significa que el Estado tendrá que apretarse el cinturón un poco más. Pero aparte de eso no hay una dificultad técnica como tal. En cambio, en el caso del IVA, la disgregación del IVA puede plantear problemas en cuanto al mercado único, porque si cada comunidad autónoma posteriormente a la cesión de una parte del IVA pues recalcula su IVA o modifica algunos tramos de IVA, esto significa que de alguna manera esto rompe la unidad de mercado que es tan importante para que siga creciendo la tarta, precisamente para que las empresas estén en condiciones de invertir en todo el país, ¿no? Por tanto, yo distinguiría entre diferentes cesiones de impuestos. Puede haber, por tanto, cesión de impuestos, algo más, no necesariamente cesión normativa. Es decir, ustedes se quedan algo más, las autonomías están recaudando el 50%, se les puede decir, como en especiales, váyanse al 58%, pero ustedes no tienen capacidad normativa para regularlo. Exactamente, la capacidad normativa, al menos en el caso del IVA y también de los impuestos especiales, la mayoría de esos impuestos, es importante que sigan en manos del Estado, porque es una forma de garantizar la integridad del mercado único. En el caso del IRPF, las comunidades autónomas disponen de una cierta capacidad normativa y de hecho los tramos no son los mismos entre diferentes comunidades autónomas. Con todo esto,
díganos, ¿la tarta sube, la tarta sale adelante o no? Porque hoy hemos escuchado al Gobierno diciendo, escúchela, María Jesús Montero, votar en contra no tendría sentido. Comunidades autónomas con graves dificultades para el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad votan en contra de esta senda de estabilidad. Solo se puede entender desde la perspectiva de que haya habido una orden de que se vote en contra de los objetivos de estabilidad. ¿Por qué? Porque el año pasado se abstuvieron y luego en el Congreso de los Diputados... ¿Usted cree que esto sale o la confrontación política que tenemos ahora nos arruina la receta? Bueno, hay elementos políticos que son obvios, ¿no? Entonces ahí no puedo entrar, pero desde el punto de vista puramente, digamos, de lo que es el interés objetivo de tanto del país como de todas las comunidades autónomas, creo que más holgura con respecto al déficit público de las comunidades autónomas es evidentemente algo que es positivo para esas comunidades en el sentido de que disponen de un más margen para gastar, siempre y cuando el Estado, por su parte, reduzca su nivel de gasto, porque si no, no podremos cumplir con el objetivo de déficit de conjunto, ¿no? Que es algo muy importante. No olvidemos que estamos en condiciones de superar a países como Alemania en materia de déficit público, es decir, que tendremos un déficit público inferior a la Alemania, posiblemente a países tan austeros como Finlandia, desde luego Francia, Italia, en fin, con una senda de déficit del conjunto de las administraciones muy favorables de cara a reducir la prima de riesgo de la economía española. Por tanto, yo creo que eso es muy importante mantener ese objetivo, pero dentro de ese objetivo, bueno, un margen adicional de gasto para todas las comunidades, evidentemente desde el punto de vista puramente, digamos, racional, me parece algo interesante para todas las comunidades autónomas. Pues, chef económico hoy, aquí, director de Coyuntura Económica de FUNCAS, Raimon Torres. Un placer, un abrazo. Un abrazo. Hoy todo esto es lo que tenemos y algo más. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que hasta ahora los que hacíamos y seguíamos la economía veíamos y seguíamos en solitario. Hoy nos ha contagiado el virus que está contagiando a todo el periodismo político, el de agitadores ultras. Una pregunta, yo quería preguntar por qué Hacienda persigue tanto a los autónomos. Especies invasoras que hoy se han colado en esta rueda de prensa del Consejo de Política Fiscal y Financiera para gritar y para preguntar sí. Sí, pero no. He terminado la rueda de prensa, ¿eh? Bueno, no sé. Y nadie hace preguntas pactadas. Bueno, pues discúlpenme, pero he tenido una lista. Y para contagiar también lo económico de agitación ultra. A medios de comunicación que están en la sala. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. ¿eh? Hora 25 de los negocios. Cadena SER. A plan that reduces complexity, improves financial flexibility, balances short-term and Telefónica long-term anuncia decisions, un ERE en 7 filiales. No se ha detallado todavía el número. Fuentes de los sindicatos dicen entre 6.000 y 7.000 personas. Hoy Óscar López, el ministro, decía se va a vigilar. En relación con Telefónica sí le puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos. Y esto hoy es lo que marca unos mercados que... Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué han hecho? Pues el IBEX termina en rojo por tercer día consecutivo y lo hace con una caída importante del 1,1% que le lleva a retroceder por debajo de los 16.200 puntos. Telefónica finalmente se ha quedado plano y esta caída del IBEX viene a pesar de que Solari ha vivido hoy una sesión histórica. En más de 6 años la compañía se dispara un 16% después de presentar sus cuentas y un plan de inversiones para los próximos 2 años. ATL Capital, Álvaro Blasco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿Cómo leen el IBEX? ¿Ha tenido un despegue absoluto? ¿Lleva 3 jornadas en rojo? ¿Dónde lo ven? Bueno, yo creo que todavía podría bajar algo más. Tenemos que tener en cuenta que es un índice que hace unos días estaba subiendo un 40% en el año, que es algo realmente difícil de ver, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que pueda estar tomando beneficios ahora mismo, pero lo lógico es que mucha gente también esté preparada para aprovechar estos precios con las bajadas de las cotizaciones. ¿Dónde? ¿En qué sectores? ¿Banca sigue tirando, por ejemplo? Banca puede seguir tirando perfectamente, las constructoras estamos viendo que siguen creciendo a lo largo del mundo, o sea, hay muchos sectores que pueden ser interesantes.
hay que ser un poco selectivo, pero vamos, banca, constructoras y alguna eléctrica son buenas inversiones. Pues socio director de ATL Capital, Álvaro Blasco, un placer, como siempre, escucharle aquí. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Hoy, el día en que hemos leído esa nueva receta, la nueva propuesta de financiación autonómica. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.